Muy buenos días, gente. Arrancamos un nuevo día, recién levantado. Mira mi cara. Son como las 8:15 acá. Está recién levantándose el sol. Les quería mostrar aquí un poquito dónde estamos durmiendo. Es muy lindo, es un punto ahí Overlander que se juntan unos cuantos viajeros. Ya llevamos un par de días y la verdad es que conocimos a 2 o 3 camionetas que estaban durmiendo también acá. Y nada, hay un lindo ambiente, se nota seguro. Ahora les voy a mostrar, está la policía municipal acá a escasos metros. Estamos enfrente de una pista de skate. Hay clases de skate para niños, hay un ambiente muy bueno. Y estamos tranquilos, estamos justo al lado del agua y justo al lado del pueblo. Estaremos a 2 cuadras de donde estuvimos ayer paseando. Así que de lujo San Sebastián. Nos vamos para Ilhabela. Está el día un poquito nublado, pero bueno, nos acercaremos a alguna playa aún así, a ver qué tal. Y para cruzar a Ilhabela hay que ir en balsa, que es como una balsa ferry, pero si vas andando no es gratuita. Sí. Eso nos han dicho, y que se agarra aquí al lado. Así que vamos a investigar a ver cómo llegamos y a ver qué tal el día. Tiene buena pinta el día, tiene buena pinta. Llegamos, está literalmente al lado del aparcamiento. Sí, estamos bien al lado. A 2 minutos. Lo que sí va a haber que preguntar, porque yo veo mucho ferry de automóvil, pero... Bueno, será el mismo y te pones al lado. No, no creo. ¿Cómo no? No creo, hombre. Yo creo que entrada de TV. ¿Sí? ¿Vas a ir a un barco? Esto dura, según parece, media hora de trayecto, ¿no? Así que a ver si nos sale el sol un poquitito más, pero de momento va bien. Acabamos de llegar, pero está lloviendo. Cambió radical el tiempo. No esperábamos esto, pero bueno, no tenemos otro día. Va a estar lloviendo durante los próximos 2 o 3 días, así que vamos a visitar la isla igualmente. Y sí, nunca choveu que no me escampara. Eso. Bueno, parece que llegamos. Sí. A mí el paseíto en bus me gustó. Sí. A mí me encanta ir en bus, ir viendo todo. No, pero además ya fue el entrante a ver cómo era la isla. Es súper linda. Muy bonita. Es grande, tiene de todo. La verdad es que no es una isla solo turística. Tiene una vida entera Mucha acá. vida. Sí, el autobús estaba lleno de niños que venían del colegio. Del colegio, todo, gente... Sí, sí. Una vida completamente normal, pero
rodeado de playas espectaculares. La verdad es que nos gustó mucho. Y ahora venimos a dónde, Ange? A la playa Amarzao. Amarzao, sí. Es la primera que vamos a visitar hoy y después vamos a empezar a bajar, pero ya a pie. Acá en unos 15-20 minutos a pie también hay otras playas bonitas. ¿Y la Pedra de qué también hay? A Pedra dos Pinos. A Pedra dos Pinos. Pero dos Pinos. Sí, hay un par de puntos turísticos que visitar. Después vamos a ir, pero vamos a intentar aprovechar un poco del sol en este día nublado y darnos un bañito, a ver. Ilhabela está localizada en el litoral norte del estado de Sao Paulo, con una población de aproximadamente 35.000 habitantes. Está entre los destinos favoritos del litoral y es de lo más demandado en la zona. Esto lo pudimos notar ya en el paseo en bus, desde donde apreciamos infinidad de bares, restaurantes y locales de ocio abrigando las playas. Da para bañarse, ¿eh? Hace calorcito, pica el sol. Sí, cuando sale de entre las nubes, la verdad es que calienta. Sí. Vamos al agua. Damos por bautizada la temporada de playa en Brasil, ¿no? Primer chapuzón. Sí. El día no acompaña demasiado, pero cuando sale el sol calienta. Calienta, está lindo. La verdad es que hay poca gente, hace calor a ratos. Sí. Sí. El agua está buena, está fresca, pero está buena. Está muy buena, sí. Así que muy bien. Empezamos. Bueno, nos vamos de esta playita, vamos a ir caminando hasta otra playa, ya en plan paseo, ya no nos vamos a bañar más porque ya el día Se retiró el sol. se retiró el sol y amenaza lluvia. Sí. Pero bueno, esta playa la verdad Muy linda, bonita. sí, muy natural. Nada de paseos, está bastante bien bruta, como nos gusta a nosotros. Sí. Y nada, se fue el sol, no está para bañarse, pero todavía hay luz, así que vamos a visitar algunos puntos que hay por acá, ¿no? Sí. Recorrer al menos 20-30 minutos a pie la costa, que está bien bonita según lo que vimos en el bus. Creo que empieza a llover. Sí, ahora sí. Confirma. Un caos. Está lloviendo. Nos hizo mucha ilusión inaugurar esta etapa de playas en un país tan prometedor como Brasil. Como ya sabes, somos mucho de costa y disfrutamos hasta los días grises con los pies en la arena. Así que en vez de agarrar el bus de vuelta, decidimos volver paseando por las playas hasta la Pedra do Sino.
Este camino es tremendo, ¿eh? ¡Qué bonito! Mirá lo que es esto. Tremendo paseo. Bueno, entonces, Ángel, contale a la gente dónde estamos y por qué cantan estas piedras. Se supone que cantan. Estoy aquí a ver si empieza, pero... se escucha así un glup glup. Debe ser, por lo que leímos, que es por la disposición de las rocas, que no se tiene muy claro el por qué. Por la disposición de las rocas o por la granulación de la propia roca, que hace ruidos. Pero no escuchamos mucho. Nosotros no escuchamos cantar nada, pero bueno, su playa donde están las piedras estas localizadas está re linda. A lo mejor tiene que ver por la hora del día o por la estación del año, para que haga el sonido. Sí, mareas. La marea. En realidad, más tarde nos enteramos que no tiene nada que ver con eso. La palabra sino en portugués significa campana, y hace referencia a que esas piedras, cuando son golpeadas con un martillo, emiten un sonido metálico. Bueno, está el día feo, pero paramos aquí en lo que es el centro y vamos a la vila, al centro histórico, antes de agarrar la balsa, Sí. para echarle una ojeada. Yo me estoy cagando de frío. Ay, Dios mío, Dios mío. Tacho de conto. Así es nuestro primer día de playa en Brasil. No vamos para casa, no podemos más. Vamos para casa, hace un frío. Llueve mucho. Estamos hechos sopa, empapados. Estamos ya en la balsa para volver, pero esta vez es ferry. Compartiendo patio con los coches. Lo cual tiene sentido. A esta hora, para la gente que tiene que cruzar, usan un barco en vez de dos. Claro. A la mañana tenían uno dedicado para coches y otro para personas. Ahora, todo junto. Vamos a cagar de frío ahí en medio. Esta toalla está empapada ya. Así terminó, ¿eh? Pero bueno, El día de playa. lo vamos a dejar aquí. Sí. Muy contentos con São Sebastião e Ilhabela. Muy bonito, así empezamos la temporada de playa aquí en Brasil. Muy contentos, aunque no lo parece, con mucho frío y mojados, pero realmente estamos muy contentos de haber estado ya por toda esta zona y bueno, entrar en contacto con los brasileros. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Déjanos un comentario con qué te ha parecido esta parte de Brasil. Dale un like, me gusta, Un subscribe. eso. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.